La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de RSD, Arequipa a través de Radio San Martín, un saludo para Arequipa, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quebamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Las emisoras dominicas del Perú se unen también Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua nos pone en todo el Perú a través de los podcasts. Rosa María Palacios, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, acá en Lima. No sé por qué está lloviznando afuera. Lloviznando, ¿no? Una cosa tan extraña. Ya hacía un poco de calorcito. Calorazo, ayer ha hecho un calor, sí, pero... Sí. Ayer ya hemos armado el árbol, porque el próximo domingo ya es primer domingo de Adviento, así que hay que estar preparados. Miren la cara de terror acá al lado. El estrés navideño empieza, pero no se detiene tampoco el estrés político que tenemos en el Perú. En unos minutos va a estar con nosotros Augusto Álvarez para conversar. Me dicen que va a ser como la hora loca, más o menos así, para conversar sobre varios temas políticos, pero creo que... ¿He perdido el micrófono o no? No, estoy bien. Hemos bajado el retorno. Hemos bajado el retorno. Se estaba acoplando un poco. Se estaba acoplando un poco. Pasa, trae mi café que me muero de frío. Y uno que esperaba calor hoy día. Bueno, el asunto es bastante simple, miren. Anoche Jaime Yoshiyama en Cuarto Poder, en una entrevista, la verdad muy buena, telefónica, pero muy buena, de Anushka Buenaluque, le confesó la verdad. Ahora, escogió una palabra rara, ¿no? Dijo, esta es mi verdad. Cuando alguien te habla de mi verdad, significa que no está diciendo la verdad, está diciendo su versión de los hechos, que es muy diferente de la verdad. Pero bueno, y decidió pues aclarar todos los misterios sobre las donaciones que él pone en la campaña de Keiko Fujimori. Recordemos un poco, su sobrino ha dicho lo siguiente, que le entregó Jaime Yoshiyama a su sobrino, que ahora está con impedimento de salida, pero está libre, $800,000 en efectivo poco a poco, semana a semana, para que él buscara aportantes que dieran su nombre, personas solventes, y que estos a su vez, ¿no es cierto?, depositaran en las cuentas del partido para lavar este dinero, es decir, dinero que entraba en efectivo. Jorge Yoshiyama buscaba a los aportantes, personas solventes, todas esas personas ya están identificadas, incluso otro grupo es buscado a través de Rolando Reate en San Martín, y estas personas van poniendo su nombre para poder, ¿no es cierto?, pitufiar, como dicen en la fiscalía, en primer lugar, según el señor Jorge Yoshiyama, $800,000. Hay que recordar dos cosas. El señor Barata ha dado información muy, muy detallada. La dirección de la casa donde se reunió, que es una casa que pertenece a Efraín Goldenberg, la hora, el día, etcétera, la cantidad de dinero, $1 millón dado en partes, en cuántas partes, los $200,000 que se fueron a la campaña de la Confiep. Hay la anotación de aumentar Keiko 500, hay la discusión entre Barata y Odebrecht diciendo, oye, no le podemos dar $3 millones a alguien cuando le estamos dando $500,000 a Keiko, y nuestra candidata es, para preferencia de Odebrecht, era Keiko, no obviamente Humala. En fin, el asunto es que el señor Yoshiyama descarta de plano haber recibido nada, nunca, jamás, de Barata y de Odebrecht, y señala que en realidad hay un empresario muy rico, el señor Juan Rasmus Echecopar, que le dio $800,000 en efectivo cada vez que venía a Lima. Entonces, el cuento es muy conveniente. ¿Por qué necesita el señor Yoshiyama contarnos esta historia? Porque el señor Rasmus, en primer lugar, es muy rico. En segundo lugar, está muerto. En tercer lugar, Yoshiyama dice que solo sabían esta historia él y Rasmus. Nadie más. Ni la familia de Rasmus, ni el hijo de Rasmus, ni Keiko Fujimori, ni nadie. Nadie. En cuarto lugar, ¿por qué? Porque el lavado de activos solamente existe cuando uno recibe un dinero que sabe
o puede presumir que proviene de un ilícito. El señor Rasmussen era un hombre rico, su dinero no puede provenir de un acto ilícito. En el caso de Odebrecht, bastaría con decir que en el 2011 no podías presumir que era un acto ilícito, pero Yoshiyama prefiere curarse en salud, prefiere decir no. Ahora, el cuento hace hueco pues por todas partes, ¿no? Primero porque, ¿por qué lo cuenta recién ahora? O sea, ¿ha esperado que Keiko Fujimori esté 3 semanas en la cárcel para contarnos eso? Lo cuenta desde el extranjero, porque tiene que testear pues más o menos cómo cae el cuento, ¿no? Luego no nos dice, reitero, toda la verdad que tendría que habernos dicho. O sea, yo siempre he sido promotor en este programa y en todos los espacios que tengo, de que en estos casos se diga la verdad. Porque Yoshiyama sí, en eso sí está bien asesorado, y lo dijo ayer. Recibir donaciones de campaña y no declararlas no es delito en el Perú. No es delito en el Perú, efectivamente. Si sabes que es de una fuente ilícita, ¿no es cierto?, y utilizas una metodología de ocultamiento, es probable que el fiscal tenga un caso. Entonces, él tiene que probar que no es de fuente ilícita. Entonces, el muerto. Los muertos tienen una ventaja enorme, ¿no? ¿Sabes? No hablan, ¿no? Hay quienes están señalando que van a haber donaciones, como sesiones de espiritismo, ¿no? En la fiscalía, pero la verdad es que es realmente poco creíble el cuento. Ya está Augusto Álvarez con nosotros, ya está tuiteando desde temprano. Y muy buenos días, Augusto, gracias por estar. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Voy a volver a perder la voz. Que sabes que estas cosas me dan tanta risa que después de reírme rato, ya me quedo sin voz. ¿No? Qué barbaridad. Anushka Buenalu, que hacía esfuerzos muy profesionales por no reírse a carcajadas de lo que le contaba anoche Jaime Yoshiyama. Pero en fin, los muertos. Pero hay un hilo conductor entre lo que están diciendo en estos días dos grupos, el APRA y el Fujimorismo, y lo que voy viendo es entiendo cómo se suicidan los partidos políticos. Porque igual, cuando Jaime Yoshiyama, que es un tipo inteligente, lo conozco, capaz, habla tanta idiotez y tanta tontería como la que ayer quiere que la gente le crea, uno dice, ay Jaime, cuando uno escucha a Mauricio Mulder o Javier Velázquez, que es gente articulada, que sabe lo que está diciendo, y hablan tanta tontería como la que están diciendo para limpiar a Alan García, uno dice, así es la manera como los partidos políticos se van hundiendo, se van creyendo que, claro, prefieren convencer a ver cómo a un abogado puede mover para que el juez le diga, pero la opinión pública simplemente ha dicho, ustedes son unos farsantes, ustedes están encubriendo a delincuentes. Y por eso se van a ir al diablo. No, además, las explicaciones de... No al diablo que dice la señora esa, la fujimorista que impartía infiernos y cielos. Rosita Bartra nos dice que nos vamos a ir al infierno. Así. Debe ser una discoteca en Chimbote donde frecuenta la señora Bartra. De repente, sitio divertido. Pero vamos por partes, pues a ver. Como decía anoche, ese secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá. Como dice el vals. A ver, ¿es creíble que el señor Juan Rasmus, le entregara algún dinero a la campaña de Keiko Fujimori? Sí, algún dinero. Sin duda. Sin duda. Podría haberse Pero Jaime Yoshiyama dice que no, que cada 15 días que venía lo llamaba y le decía, oye Janito, ¿cuánto necesitas? Ahí te mando el billete. No. Eso es lo que no es posible. A ver, les explico por qué. De lo poco que he podido averiguar en estas horas, el señor Rasmus efectivamente era un hombre muy rico, peruano de nacimiento, pero había, digamos... Más chileno que peruano. Peruano, pero con un cariño. Además había comprado empresas en privatización acá. A ver, les cuento. Este señor nace en el Perú, su padre era alemán, su madre peruana, pero se cría en Chile. Es geólogo, ingeniero geólogo acá estudiando en el Perú. Pero luego se va a Chile, no se cría en Chile, sino se asienta en Chile. Muere en Paraguay, ¿ya? Pero se asienta en Chile, desde donde sí, efectivamente, se vuelve un hombre muy rico. Pero era un hombre muy discreto. Por eso es que ustedes nunca han escuchado su nombre. Era una familia chilena, extremadamente rica, pero que jamás salía en una página social, en una lista de hombres ricos, porque el hombre era tremendamente austero. A ver, un hombre tremendamente austero, no sé si se hizo rico. ¿Ah? De perfil bajo, pero no sé, ¿austero era? No, sí, parece que muy austero, ¿Ah, sí? muy austero. Bueno, con Jaime Yoshiyama era bien rompón.
Por eso, pues. Debo decir. La- Disculpa que te malogré el hilo conductor, pero, Claro. pero hay, hasta cuando lo explicas caes rápidamente en inconsistencias. Esa es la primera inconsistencia. Yo te aseguro que su hijo debe estar desmayado en este momento. ¿Cuánto mi papá le regaló a Keiko Fujimori? $800,000 y no nos dimos cuenta. ¿No? Además, yo puedo creer que un padre puede hacer con su plata lo que le dé la gana porque bien ganada la tiene, muy bien, pero habla con alguien, además de Jaime Yoshiyama, tu confidente. Le dices a tus hijos, miren, estoy por si acaso poniendo plata en la campaña de Keiko Fujimori porque me parece un peligro, un mala, o me parece peligrosísimo para el Perú o lo que fuera. Que el señor tenía intereses en el Perú económicos, sí, importantes. O sea, es el principal accionista de Sudamericana de Fibras. Ya, pero Sudamericana de Fibras es una empresa importante, pero digamos que no es el Así es. banco de crédito, digamos que Exactamente. no es ya No ni, tiene ni que siquiera la salvar. Coca-Cola. A ver, No, tampoco, Ol- tampoco. ¿no? Olympic es una empresa de gas pequeña y de petróleo pequeña en el norte, en Piura, en tierra, no en mar, que produce pues 3.000 barriles diarios, una cosa así, 2.000 barriles diarios, igual, o sea, tiene intereses en el Perú, pero no del tamaño que justifique Una poner- posición estratégica de que Ex- la presidencia del Perú que viene te juegas la vida y que además, para el tamaño de sus inversiones, lo del Perú era, digamos, un hobby. Así es. Entonces, vamos, primer argumento, no era un manirrota, ¿no? Segundo argumento, lo que tenía que defender en el Perú, o sea, habían otros que tendrían que haber puesto mucho más, entonces, si ese es el argumento, ¿no es cierto? No era, tiene posición importante. Posiciones importantes tienen Chile y en Argentina y en Paraguay, muy importantes en otras áreas, pero siempre vinculadas, a ver, les explico un poco. Petróleo y gas, inmobiliario, cabotaje, servicios marítimos, naviera. O sea, es una empresa, una familia, el grupo, digamos, es tremendamente diversificado, ¿ya? Pero en negocios muy grandes, digamos, y de muy alto riesgo, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con fertilizantes, derivados del petróleo, derivados del gas, generación de electricidad, en todas esas áreas están. Entonces, sí, claro, a cualquiera desde su punto de vista le puede convenir que no venga pues Chávez, como se decía el 2011 o el 2006, al Perú, pero no al riesgo de no contárselo a nadie. Que tendría $800,000 para disponer, sí. Ahora, si Jaime Yoshiyama quiere acreditar de alguna manera esto, no puede decir me dejaba un maletín en efectivo cada 15 días cada vez que venía a verme. O sea, No, porque ni siquiera. Claro. Lo que dijo ayer, si mal no entendí, Cada porque vez que venía. me aburrí, porque además es gente a la que me da pena cuando gente articulada quiere quedar como un tonto que habla idioteces. Entonces, Sí. eso me generaba por momentos, prefería cambiar otras cosas, pero dice que no, decía que venía este señor Rasmus y decía, Jaimito, ¿cómo va la campaña? ¿Cuánto necesitas más? Te mando, ¿ah? sí. Lo que tú digas. Ahora, tiene que haber, pues, ese te mando, cuando se hace una investigación fiscal es, ¿cómo te mando? ¿Quién te manda? ¿Qué? En cash. No, ya sé, pero ¿qué? ¿No había un chofer, una persona que iba a la casa de Yoshiyama o a algún otro lugar? Él decía que se tomaba su cafecito en la tiendecita blanca. Van a buscar un chofer de Natru que esté muerto para decir que Claro, él fue pues, el que trasladó. ese es el Los problema. muertos. Entonces, todos están muertos. No, alguien me hizo recordar una cosa. Yo hace varios días, cuando yo he insistido desde el principio en que digan la verdad, ¿ya? Pero me dijeron, Yoshiyama se va a inmolar. Y lo primero que pensé fue, va a buscar un muerto. Hablaban de Germán Kruger. Claro, yo pensé en Germán Kruger en primer Que de lugar. repente van a sacar, o sea, van a ir sacando empresarios muertos que Claro. hayan estado vinculados o... Así es. Ahora, hay una lista ya publicada de empresarios que no están muertos y que sí pusieron plata en la campaña y cuyos nombres están en la lista que ha citado el fiscal. Y está de Dionisio Romero, Roque Benavides, etcétera. Pero parece pues que daban unas pequeñeces al lado del señor, del señor Rasmus, que era muy generoso, lo cual no tiene ningún sentido. ¿Ok? Entonces, el cuento es malo. Yo, si hubiera sido Yoshiyama, me hubiera ido por el cuento. Sí, efectivamente, recibimos plata del señor Barata. Por último, Keiko nunca se enteró. La manejé yo, a mi sobrino le encargué que me la pitufiara, lo cual coincide con el relato del sobrino, y eso fue lo que hice para poder salvar la campaña. Métanme preso. Y de ahí catch me if you can, porque estoy en Estados Unidos y nadie me va a encontrar. Para no hablar de Así por es. qué se acordó de esto cuando Ayer. ya a su jefa la habían encanado. Ese es el otro tema. O sea, ¿cómo puedes contar esta historia cuando ya están todos presos? No. Y tu sobrino confeso. Claro. No, ¿usted está molesto con su sobrino? No, no es un No. traidor. Mi sobrinito es un lindo, yo lo quiero tanto. Ya, entonces,
¿Se ha puesto de acuerdo con su sobrino? No, no me he puesto de acuerdo. ¿Cómo no se va a poner de acuerdo? Pues, o sea, tienes que ponerte, es una defensa conjunta. Además, hasta hace muy poco tiempo tenían el mismo abogado, ya no. Pero, oye, perdón. Entonces, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo. Ninguno. ¿Ya? O sea, yo puedo entender que al sobrino no le haya dicho de dónde viene la plata. ¿No? Ayúdame con esto, ya no te digo nada porque no te quiero meter en líos. Ya, está bien. ¿Ya? Pero lo que está claro acá en esta historia es que Odebrecht sí ha prestado detalles que no ha prestado el señor Yoshiyama, pero detalles. Me reuní en la casa de Efraín Goldberg, que queda en la calle tal, Octavio dirección Espinosa, tal, en tal esquina, ahí número vi la tal, plata. la casa es grande, entré por la sala está acá, a la derecha había, o sea, da una descripción absolutamente detallada del lugar, de la fecha. Anushka Buenaluque le dice, usted tiene 2 conversaciones con Barata, en su teléfono, están registradas, sí, pero duran menos de 3 minutos. ¿Cuántos minutos te demora decir, déjame las cosas en la calle tal? Te espero en la calle, apunta, calle tal, número tal, San Isidro, te espero, chao. 30 segundos, 10 segundos. Entonces, era lo único que necesitaba. Y además, uno de los argumentos de Yoshiyama es, el señor Barata no es mi amigo, no conozco a su esposa. Para dar plata para la campaña de Keiko Fujimori, who cares? Como dice, ¿qué importa que sea su amigo, su esposa, su hija? Da lo mismo. Lo único que estaba era juntando plata porque el Fujimorismo creó, y eso hay que decirlo porque yo lo he vivido, una expectativa horrorosa de lo que le esperaba al Perú con Ollanta-Humala. Es decir, Claro. entre el empresariado nacional había pánico. Yo trabajé en Canal 4 en esa campaña. La actitud de los propietarios de Canal 4 era una actitud de pavor, de auténtico pavor. Creían que iban a perder todo, que el país iba a quebrar, que los riesgos eran gigantescos. Entonces, en ese estado de pánico, la gente actúa pues de forma muy estúpida. Tomas decisiones que no tienen ningún sentido. Tema que debo decir, jugó un papel muy importante un señor que ahora está en la Embajada de Uruguay, que Claro. se la pasó diciéndole a los empresarios, yo no tengo el poder para elegir Así al es. presidente, pero sí para impedir que alguien lo sea. Y entonces voy a impedir que Ollanta-Humala sea. Y por eso jalaba y jalaba. Tranquilo, jalaba. muchacho. Un jalador de billete era el Yo señor García. utilizaba el ejemplo... Llenaba la combi. No, y pobrecito, usaba el ejemplo de Lourdes Flores. Usaba el ejemplo de Lourdes Flores, claro. O sea, si yo ya Sí, saqué claro. a Humala, yo saqué a Lourdes Flores de la campaña, lo saqué a Humala, yo puedo impedir que él sea. Entonces, claro, terror y terror. Yo me acuerdo que nosotros, Augusto y yo trabajábamos en Radio Capital y le explicábamos al público que Ollanta Humala tenía 100 defectos, ¿ya? Pero que no era Chávez. Era cachaco, era diferente, tenía otra mentalidad, otra forma de pensar, ¿ya? Bueno, pero en el asunto, en el camino, ¿te acuerdas del famoso libro La biografía de Humala? Que en paz descanse también. Delgado Aparicio vino a una entrevista conmigo en Canal 4 y me leía párrafos sueltos Ah. y lo que él no sabía es que yo me había leído el día anterior para esa entrevista Todo el libro. todo el libro. Me lo conseguí en una fotocopia. Entonces le decía, no señor, en la página anterior eso se contradice con tal párrafo. Entonces ya al final no sabía qué hacer. Me había leído el libro entero. Entonces, a lo que voy es, hay que ser en este trabajo justos, o sea, darle a cada cual efectivamente lo que merece. Ellos crearon una leyenda negra sobre Humala y sobre esa leyenda construyeron aportaciones de campaña. Claro, que tenían que justificar el terror que le daba al empresariado peruano, la cantidad de problemas que iban a tener con Ollanta Humala. Dicho sea de paso, Ollanta Humala también recaudó, por lo menos en su declaración a la OMPE, una cantidad gigantesca de dinero. ¿Ah? Sí, claro, como 18 millones o cuánto era. No, llegaron hasta 25 millones 25 de soles. millones. Ya, y Keiko Fujimori llegó a 21 millones de soles. O sea, al final, ¿no? Suma, porque tuvieron que rectificar. Ahora, en las cuentas de Humala, tú sabes que ellos declaran 21 y creo que habían gastado en publicidad 20. O sea, no había forma, ¿no? Entonces aumentan la cifra, pues dicen que hay una deuda y hasta ahora no la pagan. Es increíble, nos endeudamos. Lo mismo, igualito está pasando, porque veo como dos historias paralelas, pero cuando veo, por ejemplo, a ir a Javier Velázquez, que la entrevista Sol Carreño, antes había que leerse el libro para encontrarla, ahora con dos preguntas, Sí. es evidente que están haciendo un papelón impresionante. Pobre gente, y lo que están hundiendo en eso es lo que queda del partido aprista. Y yo no sé, Fuerza Popular, a dónde va a ir a parar, pero Hay esto unas es encuestas simplemente... en la República hoy día que efectivamente no aparentemente pues ya algo así como el 54% se declara antifujimorista.
O sea, no es que te declares, no sé si está en el Comercio o en la República. La República, En la encuesta de República. IEP. IDP. Entonces, no es que tú digas, no sé, indiferente, no, anti. O sea, no es anti. Miren, ciudadanos que no ven al fujimorismo como opción política, antes eran solo el 29%. ¿Ok? Ahora están en 54%. Tras su detención, aprobación de Keiko Fujimori soy apenas de 14%. Entonces sí, pues ahí hay un grupo de gente, un 10% de la población duro, que era lo que mantenía a su padre probablemente. Claro. ¿Ya? Pero el resto se perdió. Es una pena, por cierto que es una pena, pero es así, o sea, Todos tiraron por la borda. Keiko Fujimori perdió la gran oportunidad de construir un espacio post-fujimorismo democrático, que era lo que fue a decir en Harvard que iba a hacer. No, y el APRA, Y el APRA perdió la gran oportunidad Es el de partido la histórico. sucesión de Alan García con gente que promueva la decencia, porque hay mucha gente aprista que está muy dolida por ver a tanta gente hablando, repito, idioteces en los programas de televisión. Mulder insulta, CTM, o sea, ya su Twitter es un basurero. Es un tipo, el APRA se ha perdido y ahí se juntan, cuando escucho a González Posada, que es un tipo buena onda, articulado, hablar tanta tontería como la que están hablando. dice que hay hordas y cómo comunistas que los persiguen. Sí. Son Y perseguidos cómo por se hordas comunistas. hipotecan el futuro del partido y de tanta gente con tantos años para tratar de defender a una persona que cada vez va quedando más claro que es un ladrón. Debo decirlo con mucha pena porque, mira, estas conferencias que dan, ¿verdad? Tú pagarías, Abel, $80,000 por una conferencia por las tonterías que dice No, Alan más, García. ayer han pasado Daniel Hay Llobera, más. Daniel Hay Llobera, más. Daniel Llobera es malo, ¿no? Se ha conseguido pedacitos de las Sí. conferencias, ¿ya? Entonces escuchan las cosas que dice. Tú me pagas 80,000, 60,000, No. $100,000 por las cosas que En la dice. Plaza San Martín hay gente que por unas monedas te habla cosas más divertidas. De verdad. A o las sea, 6 de la tarde se paran los cómicos ambulantes, ¿no? hablaba Y son más de- entretenidos. hablaba de y dicen cómo- cosas más profundas, de la cómo- verdad. de cómo los niñitos tenían que usar la computadora. Claro. O sea, obviedades, realmente obviedades. Entonces tú dices, no tiene ningún sentido que nadie le... Ahora, lo que sí está siguiendo la pista de Daniel Llobera, que es bien interesante. Todas son empresas que sacaron cosas interesantes de su gobierno. ¿no? Así es. Todas. Todas. En él, ¿no? En el que es Endesa, en el Perú. Ahora, hay que decir algunas cosas que también son importantes. Miren, ayer justo Daniel me hizo la consulta y le conseguí el número de la ley y todo. De acuerdo a la ley en el Perú, es una ley aprobada por Alejandro Toledo cuando Roberto Dañino era primer ministro. Nadie que haya trabajado en el Estado puede trabajar en la misma área en el sector privado ¿Por un 2 año. años? Un año. Un año, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que si esas conferencias fueron dictadas en el año siguiente a que el presidente dejó el cargo, mandato, que hay, allá hay un problema grande. hay un problema grande. ¿Sabes cuál es la sanción? Tienes ¿Cuál? que devolver al Estado las remuneraciones percibidas. Ay, caray. O sea, tienes que devolver. Anoche me lo leí. Qué piña. Entonces, hasta Y la debe devolver a la fiscalía para que lo pueda investigar mejor. mejor, ¿no? Entonces, Ahí digamos, sabe para quién trabaja, Alan, ¿ah? puede haber prescrito ya la acción administrativa, porque esto tendría que haberse reclamado en 2013, pero ya estamos en 2018, ok. Pero lo que es cierto es que, digamos, desde el año, él deja el poder el 28 de julio del 2011 y hasta el 28 de julio, hasta digamos, 1 de agosto del 2012, no debe haber dictado ninguna conferencia. Y dictó varias. Porque el Claro. frenesí Pues en ese año ahí sacaban que era $1,100,000. en 2 años, en Claro. menos, era entre septiembre... Creo que hasta en menos. ¿ah? Menos. un año. Mira, no, te voy a explicar. De septiembre, porque Llobera sacó las cifras perfectas, de septiembre del 2011, o sea, había dejado el poder inmediatamente, Ya. hasta mayo, me parece, hasta mayo del 2013, 1.200.000. O sea, no son 2 años, no son 24 meses, es menos. Es 20 Hay meses. muchas cosas raras. 20 meses, $1.200.000. Mira, Augusto, que es un conferencista. Y yo también, Entusiasta ¿ah? claro. Pero nacional nomás, ¿no? Ya, ya. A veces no nos quieren pagar ni Interprovincial. ni siquiera, no nos quieren pagar ni el pasaje, nos quieren mandar en bus. No, ¿Es verdad? Es verdad, pero no puede ser. Yo voy en bus. Yo sí voy en avión. A donde Depende de la zona. exactamente. Yo a Huaraz me tomo mi Muchacho. ómnibus a las 11 de la noche el A martes. Chimbote es la muerte. Yo ya he aceptado 2 veces a Chimbote. Claro, tienes que irte a Trujillo
y de ahí regresar Claro. 3 horas a Así es. Chimbote y regresar de Regresar nuevo. Yo sé que Bueno, nos pero escucha por los $80,000 que te pagan también Bueno, con Rosa María, no ahí déjate, sí. van, hazte un esfuercito. No, por 80.000 me pongo el bus y los llevo a todos, me voy con mi combo. ¿Ya? Claro, porque si yo me van a 80.000 por una conferencia, pucha, llevo a todo Radio No, Santa me Rosa. contratas, y así como Martin Luther King, tú Claro. hablas y yo, aleluya. Aleluya. atrás, ¿no? Te repito lo que va diciendo, voy así. Calientas la masa. Haríamos un buen show, la verdad que sí. Oye, pero acá dice pausa, pero esto entre las cosas más increíbles que he visto ayer, Sí, me arreglé. hay un tuit que dice, feliz cumpleaños, congresista María Melgarejo, reciba nuestro sincero saludo por su onomástico de parte de su equipo de trabajo y felicitarla por la ardua labor en favor de la región Ancash del Perú. ¿Quién lo manda? La congresista María Melgarejo. Es su propia cuenta. Ella se autosaluda No, y se autofelicita. Ahora, ¿sabes que te lo leí ahorita y dije, ¿qué? Pero es evidente que hay alguien que escribe su cuenta de Twitter. Entonces, es su equipo, pues. claro. Pero O sea, se han hecho de otra cuenta. se lo hubieran hecho de otra cuenta, Claro. ¿no? De su propia cuenta. Debe ser un muerto el que ha puesto esto. Puede ser, puede ser. Ahora los muertos hablan. Vamos a la pausa y vamos a traer a un padre que nos va a hablar del más allá, un asunto de palpitante actualidad política en este momento. Regresamos. Van a poner- Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Rosa María. Me estoy quedando sin voz otra vez. Este invierno no se acaba. Cuando uno cree que ya, ni modo. Pues ya está cambiando, ¿ah? Ya está cambiando. Todo está cambiando. Oye, vi el fútbol el sábado en la Es otra tarde. cosa que me ha impresionado mucho. Oye, yo también, porque yo normalmente no veo fútbol, pero mi esposo quería verlo. Estábamos en Chosique, que vamos a ver el partido. ¿No? Y de repente, uy, no sé, va a ser a las 3:30, a las Que no 4. le ibas a dejar a Tito ver el partido, era el partido del siglo. Yo sé, pues, hijo, pero me dijo, quiero ver el partido. Ah, bueno, Pero yo obvio. no me opongo. Yo tenía que corregir, o sea que ningún problema. Y de repente comenzamos a ver todo lo que estaba pasando y nos hallábamos con los argentinos, Claro. ¿no? Y lo que era terrible para mí, de verdad, más todo lo que estaba pasando en el fútbol del Boca River, que me encanta la camiseta porque es la camiseta de Perú, se la copiaron del Perú, ¿no? Estaba Dice- mi hija Belén me dice, uy, Juega Perú. ¿y por qué están yendo todos con la gente de Perú? Y mi hijo de la dice, pues somos la mejor hinchada del mundo. No, mejor no, mejor no, porque unos vándalos. Eso. No, lo que me llamó la atención, mira, ese era el periodismo deportivo. Es impresionante. Yo cada vez veo con más entusiasmo los programas de periodismo deportivo en Argentina porque y pueden discutir 8 horas el Sin drama parar. y sin parar y siguen y siguen. No, primero sin parar 4 horas, pues tuvieron que plantar el partido 4 horas y no pararon de hablar, pero había de qué hablar, ok. Pero, por ejemplo, todo el problema de uno de los comentaristas era ¿por qué los médicos de Conmebol no revisaban cuánto le habían pegado, ¿no es cierto?, a los del Boca? Ah, y están ocultando algo, no quieren jugar. Yo decía, pues si les acaban de tirar de todo encima. No pueden respirar, ¿cómo vas a jugar? Imagínate que tú vayas a jugar un partido de fútbol, pero que primero te tiren una pedrada, te caigan esquilas de vidrio, te tiren gas pimienta y después ya juega papito. ¿Cómo vas a jugar? O sea, callejón oscuro y de ahí juegas el partido. Es que lo que había era, todo se cruzaba, los intereses económicos, porque mira, este partido A era ver, explícame. económicamente era muy importante, más que un Barcelona-Real Madrid, porque era el partido entre los equipos más enfrentados, todo, llegaban por primera vez En la historia de la Copa de Libertadores. a Eso una entendí. final dorada y donde los dos equipos sabían que el que perdía iba a ser el reír del otro por toda la vida, Ya. hasta que ocurriera esta situación tan singular en que jugaban una final. Eso entendí. Esto todo el sistema comercial de la televisión funciona con que tienes, ¿por qué juegan a las 3? Porque seguramente eso implica que en Claro. Europa juegas a las 9, o sea, lo Claro. traspasan a las 9 de la noche, y digamos que ahí no son tan chichas como somos por este lado del mundo, donde todo está pauteado, o sea, el partido Claro. puede durar hasta tanto. Entonces, cuando todo esto se paraliza, primero el primer partido fue hace 2 sábados y se paralizó por la lluvia. Por la lluvia. Ok, en fin, Pero pasaron al día siguiente. pero me explicaron que ya en los estadios del mundo, los civilizados, Bueno, entonces Europa, porque tiene Exactamente. hay una cosa que tac, 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 se cierra. claro, Entonces, la lluvia no te paraliza un partido. bueno, no hay tanto billete por ese lado, como es Pero, evidente. Como es evidente. Ahora, la solución, yo dice, pues la solución es bien fácil. Los metes a los dos equipos en un avión, o si quieres en aviones separados, y los mandas a jugar
a Jujuy, o dentro de Argentina, o a Paraguay, o a otro país, sin nadie. Bueno, Pues que no puede ser, esto es una cosa espantosa. es que parte del atractivo es, en el fútbol, jugar con un estadio vacío es una cosa penosa. Bueno, pues, pero ese es Casi el como ir a Yoshiyama explicando lo de anoche. Claro, O sea, pues. no tiene sentido. O sea, tú quieres un tipo de algo consistente. La gente la gente es importante en un No, yo estadio. estoy de acuerdo, pero sí, digamos, yo recuerdo que en Inglaterra aplicaron sanciones severísimas. Sí, claro. Y era, 5 años estuvieron claro, castigados. en este estadio no se juega, primer asunto. Segundo, partidos sin gente. Tercero, identificación de los maleantes. Oye, yo he visto las cámaras. Sí, claro. ¿Que la policía no tiene cámaras? Los metes presos Es a que los todos. maleantes ya Son estaban, cientos. estaban a 200 metros del estadio. O sea, han planeado la cosa de la No, curva, cuando el ómnibus tenía que parar o sobreparar, porque digamos que un ómnibus de 2 pisos no te da una curva a 120 por hora, Claro, como sí, estaba no. viniendo. No, tú ves las imágenes y ves que el bus va muy bien en una calle ancha, despejada, hasta que tiene que dar la curva y enfrentarse, si tú ves al fondo, a miles de personas con las camisetas rojas y blancas y los van a matar. Y efectivamente eso sucede. Pero es un país más, y creo que esos comentarios me interesaban de lo que Sí. comentaban en la prensa argentina, en la televisión. Es un país muy complicado, que tiene un problema mucho más profundo que el fútbol. ¿Cuál es el problema? La incapacidad de organizar algo, gente Ah. con mucha violencia, Tiene que un ser. desborde total. Porque hasta aquí en el Perú se han podido organizar cuando hay esas cosas, se organizan los partidos. Porque mira, y voy acá al plano local. A mí me parece inaudito que te digan que al estadio solo pueden pueden ir los hinchas del equipo Sí. local. ¿Por qué? No hay libre tránsito, o sea, la policía no puede controlar. Otra cosa, y decían en la televisión, ahora voy a Argentina, querían de la televisión entregar unas medallitas que eran de Boca y River. Le dijeron, no, las de Boca no pueden entrar al estadio hoy día. O sea, no pueden. Entonces, como territorios, como que es una renuncia del Estado en que deja de poder controlar Eso me cosas enteré. básicas. Me dijeron, no, sucedan. digo, pero no hay hinchas del Boca, pues está todo el estadio muy bonito, rojo y blanco, parecía el estadio de Perú. Entonces me dijeron, no, es que a este partido no entran los hinchas del otro equipo. ¿Cómo que no? Es una competencia. O sea, los dos, ¿no? Mira, yo he estado en el Maracaná, Fluminense contra el otro Frafru, el famoso clásico de Río. Es mucho más tranquilo. Oye, ordenadísimo. Entraban por un lado del hincha, los turistas estábamos en la tribuna del medio, Sí. lo que sería Occidente, y los flujos eran No, perfectamente es más, manejables. Pero mira, ¿sabes que aquí de repente puedes invitar mañana, sí, alguien que te explique esto de una perspectiva social? Panficho, gente que ha trabajado el tema Claro, de la sociológico. sociedad, o sea, cómo la sociedad y cómo en el fútbol se reflejan todas las frustraciones, todos los Eso es verdad. dramas y cómo busca resolverlo encontrar un enemigo a quien sacarle el Ese ancho. es ese es el Dirigentes enemigo. que son penosos, los dos de Boca y de River. Sí. ¿Sabes quién pensaba que podía ser un gran presidente de Argentina en un momento como este? Ajá. Alan García. Claro. Porque es muy conchudo y muy poco honesto. Claro. Eso encaja perfectamente en un contexto como este, donde eso es lo que pasa en Argentina, que es una sociedad que está podrida por todos lados. Además, el presidente de River le decía en la televisión, pero yo ya le he dicho al presidente de Boca, tú tienes los contactos en el gobierno, porque Macri era presidente de Boca, entonces tú manejas el Ministerio del Interior, ¿por qué no lo arreglas con ellos? Y uno dice, ¿y por qué lo arreglas? No hay una policía Una de ley, la ciudad, claro. esto que pueda, porque organizar un partido de fútbol es complicado, pero tampoco es tan complicado. Claro. Es gente que entra al estadio, puedes controlar cómo entran, Claro, la ahora, zona está aledaña, el lo puedes asunto ha manejar. sido muy complejo, por gente que está en Buenos Aires ha tenido que huir porque comenzaron los saqueos y luego comenzaron a pararse afuera los mismos hinchas que no habían podido entrar a robarle las entradas a los que se habían entrado para ir al día siguiente. Es una cosa de locos. Total. Entonces, de verdad impresionante. ¿Ah? Nos hemos separado del tema político porque de verdad que a mí me... No, es un programa con segmentos, Bien ya viene estructurados. de espectáculos. No, todo junto y todo tiene una lógica. ya tuvimos a Alan García, ¿para qué vamos a hablar más de Es verdad. espectáculos? Pero La gente está preguntando qué piensan de las declaraciones de Mauricio Mulder en... depende de en cuáles. Uruguay. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Han habido Bueno, muchas. Por favor, precisen la pregunta. Me imagino que están diciendo acá sobre que esas hordas que atacaron al señor
Alba Castro. Alba Castro. Las y que hordas Gin- comunistas, y sí. que Gino Costa era el que- Jefe de la horda Sí. comunista que atacaba a Alba Castro. Ya, miren, hay un problema siempre ya en estos casos médico, ¿no? Entonces yo creo que debería cambiar de médico, es el único consejo que le puedo dar, porque ve cosas que no existen. Uno habla con los espíritus y el otro ve fantasmas, ¿no? O sea, de verdad, esa es una cosa de locos, ¿no? Porque ese es un fantasma muy extraño. O sea, ¿qué hordas comunistas? O sea, está parado en medio de la calle Peset y ve hordas comunistas. Había un montón de gente, efectivamente esa noche, que eran vecinos, gente que vive en otros lados, que estaba muy molesta con Alan García. Y el señor que patea al señor y lo empuja a Alba Castro ha sido plenamente identificado con nombre y apellido, ha sido conducido a la fiscalía, ha dicho que estaba muy arrepentido, que pide disculpas y que se dejó llevar por un momento de ira. O sea, todo eso ya está aclarado. ¿Dónde está la horda comunista? Gino Costa estuvo en el lugar, por supuesto, un poco más temprano, en otra locación. Porque acuérdense ustedes que ahí sí que la policía lo hizo bien, separó a los apristas del resto del mundo. A ver. Boca Boca. para allá, River para acá. A ver, Exacto. aprisa para allá, eran 5. Claro. No aprisa para allá, eran como 50. Claro. Entonces, anoche he visto una cosa muy curiosa ya, ¿no? Claro, como los apristas normalmente levantan el puño y lo mueven así, rítmicamente. Ese es el... Así. Ah, claro. Ahí te das cuenta al toque, son apristas. Mueven así, rápidamente el puño hacia arriba. Es la típica portátil aprista. Entonces, los primeros días, pues, se hacían una bullanga espantosa. Y claro, ha sido muy educativo para los vecinos de San Isidro que no entendían por qué cantaban en francés la marsellesa, hasta que se dieron cuenta que no era francés, que era castellano, porque no estaban escuchando bien la letra, ¿no? Entonces, gente joven decía, ¿por qué cantan el himno de Francia? Te dijeron, no es el himno de Francia, hijita. Ya, pero bueno, aparte Pero esa portátil era, antes puede ser una portátil, ya recuerdo, con el brazo así y decían, Víctor Raúl. Claro. Y ahora ¿qué dicen? Alan no devuelve. Comparte, hermano, compañero, comparte. Entonces, este grupo de gente anoche, eso es genial, ¿no? A pedido del defensor del pueblo, que ha dicho que las protestas tienen que ser más o menos silenciosas y que mejor que no vayan, que nadie vaya, ¿ya? Claro. Entonces, se han presentado con unas velitas. Eran como 20. Así. Sí, Alan siempre está con nosotros, estamos con él unidos más que nunca. Yo miraba y decía, ¿qué? O sea, era una portátil aprista disfrazada de coro de villancicos navideños. Mancha. De verdad. Interesante el disfraz, todos con su velita en la mano delante de la reja en Bueno, la de embajada de repente Uruguay. va a haber eso, ¿no? Va a haber, porque al paso que va, ¿darán el asilo antes de la Navidad o todavía? Pobre embajador. Por embajador, Se dejan sin pavo. claro. Sin nada. Ha dicho, o sea, la refrigeradora ya se acabó 3 veces, han pedido ayuda de la FAO. A que traiga alimentos. No, pero mira tú, Jaime Yoshiyama le dijo a Anushka Buenaluque que no podía darle entrevista en vivo porque no había podido dormir. Porque la audiencia del Perú me tienen consternado y no he podido dormir y estoy impresentable. Estoy impresentable. No me he Entonces, sacado la crema verde esa que se ponen en la noche. claro, pero después cuando se embala en la conversación, parecía muy... De charachero. Sí, no, estaba muy Agarró ritmo. lúcido y vívido. Y después se dice, usted ha constatado, y Anushka fue muy rápido, yo no he constatado nada, señor, porque yo no lo he visto. Sí, pero es una sesión bien extraña y lo que no están midiendo ni el APRA ni el... Además, ¿por qué no Fujimori querían? es- la gente yo creo que mira esto de una manera cada vez más distante y diciendo, ¿dónde creen que están? Claro, ¿por qué me agarras de idiota? Claro, O sea, ¿por qué me quieres agarrar de idiota? Ya no te da cólera y te da risa. ¿Qué le pasa? así es. Echándole la culpa al muerto. O sea, Entre los muertos que financiaban y los muertos de risa que lo estaban viendo, Claro. te va a ser un cementerio, club. además, lo que es curioso, y hay que decirlo, es que hay una cantidad importante, regresando al tema de Yoshiyama, de gente que está viva, que sí ha donado plata y que ha pedido que su nombre no aparezca. ¿Ok? ¿Por qué no dices esos nombres? Ya. Porque están vivos. Y te van a ver. Y van a decir no es tanto como dice, o no sé. Pero ¿sabes qué es lo que yo estoy sospechando? Primero, es porque te tiraste la plata, Sí. porque no la entregaste al partido, O porque acá hay más plata. porque ver, mucha más plata. Eso es lo que también creo Cuando lo mismo. tienen tanto esfuerzo por ocultar las cosas en una situación crítica como esta, lo que tiendo a pensar es que las posibilidades de dinero más ilegal del que estamos hablando es lo que está ocurriendo. Exactamente. Y el tema
del dinero que se vino a través de esta conversación del piloto en Miami, Jesús Vázquez, Joaquín Ramírez y el lavado y todo eso, siento que cada vez cobra más importancia porque no pueden reconocer y no pueden hablar, y por eso tanto esfuerzo de meter al sobrino Jorge Yoshiyama, al otro, de un pitufeo tan grande, tan articulado para algo que lo pudieron haber manejado mucho más simple. Por eso puede dar plata. Creo que acá hay plata de otra índole. Claro, porque si hay plata en el narcotráfico, se acabó la historia. Bueno, y eso es lo que está en juego y lo Se que está acabó hablando. la historia, Juan, o sea, y no hay así es. nada más que discutir. O sea, eso es ¿Por todos a la qué cárcel. era tu secretario general del partido Joaquín Ramírez? Claro, Sin trayectoria política, sin ¿por qué? ¿Qué es lo que pasaba ahí? claro. Y eso fue lo que creo que se les complica mucho más. Si es financiamiento que proviene de narcotráfico, minería ilegal o de delitos perpetrados contra el Estado, estamos hablando de los delitos de Alberto Fujimori. Acuérdense ustedes que Alberto Fujimori saca de un maletín, ¿no?, 15 millones de dólares y se los da a Vladimiro Montesinos. Claro. Entonces, si son delitos de esa naturaleza, estamos hablando de otra historia. Porque ahí no solamente los podías presumir, no, lo sabes. Y todos estos actos de ocultamiento son otra historia. Además, yo siempre he señalado lo siguiente. Miren, de acuerdo a las cuentas de campaña, que están muy mal hechas, aproximadamente el fujimorismo declara 18 millones de soles y después 20 millones de soles, me parece, corrigen, ¿ya? Pero eso es 5 millones de dólares más o menos. Lo que tienen que justificar no son 800.000 dólares o $1 millón de Odebrecht. Tienen que justificar 5 millones de dólares, porque es evidente que el que miente en lo mucho, en lo poco miente en lo mucho. Entonces, ¿de dónde salió esa plata? Entonces, si el fiscal, que ha exigido conocer hasta el último centavo de la plata, va a exigir que se presenten todos los aportantes verdaderos. Y eso implica llamar a todos los empresarios que dieron plata. Ayer ya el fiscal salió en la portada de la República que se han llamado a 500 personas. Claro, y esas 500 personas pueden decir sí, no, tal vez. Muchas de las que están en esa lista son personas que están en la lista del pitufeo, Claro. que ya declararon lo que tienen que declarar, otras dirán sí, pero son personas que yo no creo que hayan dado más de $10.000 cada una, Sí, a título pues. personal, por las que conozco. Claro, entonces No el pitufeo creo que ahí hayan... ¿cómo va a funcionar? Así es. Entonces, no te suma ni de casualidad, pero ni de casualidad los 5 millones de dólares. De lo declarado, y ojo, eso, aunque a ustedes les parezca increíble, casi cubre solamente publicidad en radio, televisión y prensa escrita. Y no te alcanza para mucho más. Y en realidad hicimos una vez un cálculo, cada meeting grande, dependiendo, el meeting de cierre de campaña, te cuesta $100.000. Claro. ¿Ya? Un meeting de cierre. Además, como lo hacen esta Claro, gente a todo dar, ¿no? un meeting de carretera, o sea, me bajo del bus, voy al tabladillo, los parlantes, te puede costar 15.000 soles. ¿Ya? Porque tienes que contratar. Además, recuerden que antes los partidos tenían gente, entonces la gente, la base, construía el tabladillo, el otro ponía los parlantes, alguien tenía un micrófono prestado y el animador era un miembro del partido. Ahora lo contratan todo. Todo se contrata. El elenco musical, todo es pagado. Todo es contratado. Entonces, la campaña en sí misma, sin publicidad, tiene un costo que está casi no valorado. ¿Por qué? Porque la OMPE no había construido en el 2011 todavía una metodología para establecer cuánto valía cada una de las actividades de campaña y asignarles un valor y presumir que se había gastado eso para luego decirle, oiga señor, es imposible, no le alcanza. Solo piensen, por ejemplo, en el 2016, la caravana de Keiko en el sur. Claro. Eran 100 vehículos que salían con ella. Por más que sean regalados, que los taxistas se unan, hay que ponerles gasolina. O sea, no es tan fácil mover 100 vehículos de Puno a Juliaca, ¿no? Sin gasolina no se mueven. Por más regalados que sean. A lo que voy es que esas cosas normalmente no se contabilizan en la campaña. Si se contabilizaran, como dices tú, las cifras serían otras y estamos hablando de otras platas, mucho más grandes. Así es. Ahora, vamos a la pausa y hay que aprovechar para hacer el comercial. Vamos a votar sobre la reforma del financiamiento de organizaciones políticas. ¿Qué tenemos que saber de eso? Porque es una pregunta absolutamente relacionada con las investigaciones del fujimorismo, nacionalismo, sobre todo de esos dos partidos. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodonco. Eso. Rosa María. Bueno, ustedes tienen que contestar una pregunta muy importante ahorita, en 13 días. ¿Aprueba la reforma constitucional que regule el financiamiento de organizaciones políticas, sí o no? ¿Tú sabes qué dice la ley? ¿Qué es lo que estamos aprobando? Más o menos. Más o menos. ¿Qué dice? No me acuerdo. Nada. Nada. A ver, vamos a explicar dos cosas. Dice algunas cosas que están en la ley. O sea, que tiene que ser transparente, que no hay financiamiento que esté oculto. Está bien que suba rango constitucional. Claro, generalidades que están en la ley sube rango constitucional. Pero sí incorpora una línea, dos líneas en realidad. Una que dice que va a haber sanciones penales. O sea que ya no podrían decir esto de decir, no. No es delito, Esto, porque hoy no es a partir de delito. ahora sí sería delito. Claro, tiene que modificarse el Código Penal y eso lo tiene que hacer el Congreso. Pero sí sería delito. ¿Ok? Primer asunto que creo que es importante. Y dos, lo que dicen es que se prohíbe el financiamiento privado directo para radio y televisión. O sea, no hay publicidad Contratada. en medios privados. Privado, o sea, perdón, sí hay Puede publicidad, haber, pero la contrata el Estado. Claro. Claro, bueno, pero la va a contratar en otros términos y con otras Así normas, es, y más así es. equitativo, más de otro. Y eso, Y con eso franja eso y le ha to- hecho mucho bien en otros, otros como en países. Chile, como en México. Así es. Lo que se supone es que lo que va a pasar es que si usted vota sí, y acá hay 63% de peruanos que según la encuesta de IEP en la República, que va a votar sí, lo que se supone que va a suceder es que a partir de las siguientes elecciones no hay, a ver, está redactado de otra manera, dice, solo se podrá poner avisos en radio y televisión con financiamiento público indirecto, es decir, el partido no recibe un centavo. Nada. Cero. El Estado compra minutos de televisión y La radio franja, lo que ahora existe, Así es. de repente de una manera más articulada, más más... profesional Sí. y lo reparte. ¿Cómo lo reparte? Eso se necesita una ley. Claro. Porque si el criterio es la última elección a Congreso, va a ser un desastre. Entonces tiene que haber algún criterio. Me imagino que habrá un piso para todos igual y sobre eso habrá algunas diferencias. Lo cual es complejo, pero no crean porque hay experiencias comparadas que se pueden utilizar. En otros países la ventaja es que hay siempre dos grandes coaliciones o tres grandes coaliciones. Acá en el Perú tenemos 20 partidos. Entonces va a ser complicado, sí. Eso se va a regular en la ley, no tiene nada que ver con lo que vamos a votar. O sea, tiene que ver, pero indirectamente con lo que vamos a votar el domingo. Por ley, entonces, se va a regular cómo se reparte esta plata que ahora va a ser del Estado. Y dos, o los minutos, si quieren, en radio y televisión. Y dos, cuáles son las sanciones penales por incumplir la ley. Entonces, si votamos que sí, eso va a pasar. Y es bueno. Ahora, ha costado mucho llegar a este punto. ¿Por qué es bueno que salga la publicidad de radio y televisión de las cuentas de campaña? Porque eso es lo que los partidos alegan que es el mayor costo. Pero yo sostengo que eso es el mayor costo que puede ser detectado. Porque no hay nada más objetivo que sentarte a contar minutos en radio y en televisión. Claro. Eso es objetivo. Y la OMPE lo hace. Y hay empresas que te hacen esa medición Exactamente. al sí, toque. Al toque. Y además, las empresas, que son pocas, nacionales, están obligadas a enviar toda la facturación, copia de toda la facturación a la OMPE. Entonces la OMPE coteja lo que declara el partido con lo que declaran las empresas de radio, televisión y prensa escrita. Entonces no hay forma de escaparte. Pero como digo, hay un universo de dinero que se gasta en otras cosas y ese universo de dinero que se gasta en otras cosas incluye que el candidato se tire el vuelto. Pero no es ilegal tampoco. Claro. Y en los movimientos regionales en provincia es lo normal. El candidato termina la campaña y se compra una casa. Porque Bueno, no- y si gana la elección se compra 7 casas. Bueno, ese es otro negocio, ¿ah? Ese ya es otro negocio. Pero en el negocio de la campaña, la primera vez que yo lo escuché, yo ya estaba trabajando en periodismo y una persona que no tenía ninguna oportunidad de ser elegida presidente, pero que era ciertamente carismática, quería lanzarse a la presidencia. Entonces yo le pregunté a un amigo suyo, pero ¿qué está haciendo? No, me dijo, está levantando dinero de algunos empresarios. Yo, ¿qué? Sí, después de eso vive. Y dice, no lo puedo creer. Este es de agua, échame café calientito. Entonces, ¿eso ha pasado en el Perú muchísimas veces? Sí, son prácticas corruptelas de nuestro sistema político. Pero, reitero, nunca han sido delito. ¿Por qué? Porque quienes tienen que hacerlo delito, ¿quiénes son?
Los congresistas. El Código Penal solamente se reforma en el Congreso. La ley de partidos políticos está vigente recién desde el 2003. Antes ni siquiera había ley. Todo era maletines de dinero. Todo. Entonces, el esfuerzo por hacer transparentes las campañas es un esfuerzo de este siglo, no del siglo XX. Nunca fueron transparentes. Y en el siglo XXI esperemos que lo sean. Pero estamos en ese camino. Y en ese camino va a terminar mucha gente, como tú dices, presa, porque probablemente no se trata de que no puedes echar a los 10 empresarios que te pusieron plata, sino que, y que además fíjense ustedes qué interesante, empresarios con bastante ingreso deciden poner plata a Confiep. Claro. Confiep junta $1.200.000 para hacer una campaña pro modelo económico. Claro. Era pro Keiko. Y era evidentemente pero digamos que hay una línea ahí que puede ser hasta discutible. Explicable, es decir, queríamos, y recuerdo, era una campaña de Confiep, en teoría por empresa privada. O vamos para adelante o vamos hacia era, atrás. Claro, pero era contra Ollanta y era a favor de Keiko, obviamente. era evidente que era información, propaganda subliminal. Pero en fin, podría uno decir, y lo bueno que ha hecho Confiep es que la ha declarado. Todo. Ha dicho, así fue la cosa, ahí está. Y la Fiscalía ha llamado a todos los que estuvieron en el directorio, en esa reunión, cuando se les pidió. Pero digamos que ya como están las cosas, eso está en la línea, digamos, oscura. Claro, pero ahí los empresarios pusieron plata sin problema. Claro. ¿Por qué no lo dicen? Porque podrían decirlo para las otras. Así es. ¿No? Decirlo, sí, nosotros apoyamos. Jaime Oshima nos llamó, le pusimos $50.000, $100.000, como las conferencias de Alan, digamos, ¿no? Bueno, no era ilegal, que recuerdo hace muchos años una entrevista a Dionisio Romero, Claro. en el contexto de los Vladivideos. Así es. Y en la televisión, que fue la única entrevista que dio algo así, y le preguntan y dice, no, perdón, nosotros hemos puesto plata en todas las candidaturas. Exactamente. Y lo que me sorprende, visto en perspectiva, es que nadie se arañó. ¿No? Nadie dijo, oye, qué mal, qué bien, no, era usos y costumbres. Y lo dijo también Walter Bailey. Así es. Después. Claro. Ya como banco de crédito. Pero ahí la transparencia juega a favor de la gente que Así hace es. donación y dice, claro, con mi billete puedo hacer lo que quiera. Puedo invertirlo no sé, pues en candidatos, en drogas, en sesiones de borracheras, espiritismo. en mujeres, no sé, lo que quieran, ya, o hombres, como guste lo que usted. quieran. Pero lo juegas transparentemente. Ahora, esa norma, bajo el nuevo marco, ya no sería posible. Ya no sería posible. O sea, ahora hay que ver cómo se redacta esa norma penal. Claro. Que no le hagan 20 agujeros, con lo cual da lo mismo, ¿no? Y hay que ver cómo se redacta la nueva ley de partidos políticos, que va a tener que cambiar muchas cosas a la luz de la Constitución. Sí, claro. Porque hay sanciones ahora administrativas, civiles y penales. Entonces, las administrativas no pueden ser las multas ridículas que te ponen. Porque además son multas que no tienes a dónde cobrar. Porque como los partidos no tienen patrimonio, Claro. todo se hace mira, el castigo era perder el financiamiento público. Que no había. Porque Porque en teoría había, pero siempre había una cláusula que decía que ese financiamiento público habrá en tanto el Así MEF es. diga hay billete. En Y el MEF siempre dice no hay plata. en otros países la sanción administrativa, ¿sabes cuál es? Es perder la inscripción. Claro. Esa es la más grave, pierde la inscripción. ¿Qué tanto trabajo te costó? Ya, pues la pierdes. Entonces, esa sí es una buena sanción administrativa. ¿Eso implica qué? Cambiar la ley de partidos. Ahora se Así llama es. ley de organizaciones políticas, porque incluye movimientos. Entonces, tienes que cambiar la ley de organizaciones políticas. ¿La va a cambiar este Congreso? Eso es lo que yo veo bien difícil para el pobre Vizcarra después del referéndum. ¿Ah? Bien complicado. En verdad es un referéndum que tiene temas interesantes, pero no es el gran cambio que el país requiere. No, y además hay otra cosa. Cada norma Tiene un mar de fondo atrás. O sea, exacto, no todas, pero las dos primeras, o sea, aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y función de la Junta Nacional de Justicia, necesitas una ley. O sea, nosotros aprobamos esto mañana y la ley, ¿para cuándo? La segunda, aprueba la reforma Ya sabemos que constitucional. en el Congreso hay unos malabaristas del armado de leyes. Así es. Entonces, con este magna cum laude del derecho constitucional que se ha revelado Mauricio Mulder, que cada norma que hace se la vuelve el tribunal tribunal. dice, no, pues No, hermanito, ¿qué no. estás haciendo? De las dos primeras necesitan bastante desarrollo legislativo. Claro. La tercera no, porque si la pones en la Constitución, no hay reelección inmediata parlamentaria, eso no es problema. Esa sí es Y del bicameralismo, la verdad es que no se va a aprobar. Entonces, hasta ahora no se va a aprobar, el no está en 54%. Entonces, necesitas 50 más 1 para aprobarla. Entonces, hasta ahora, bien cercana, pero no. Entonces,
Pero es interesante, ¿no? La evolución del bicameralismo, cómo ha cambiado, porque antes no hubiera sido 80%. Pero no tan antes, hubo un momento en el cual el presidente Vizcarra hizo campaña a favor por sus 4 Ah, sís, sí, y salía la así. gente dijo, voy por la bicameralidad. El problema fue que no va a haber bicameralidad Con trampa. por la trampa que hizo el fujiaprismo en el Congreso, Así de es. cambiar las cosas con una ley, una norma trucha que cambiaba el sentido de la cuestión de confianza, y es por la culpa del fujiaprismo Que no que tenemos- no va a haber bicameralidad, porque como suele su accionar, fue tremendamente tramposo. Ah. Ese es el problema. No, y no solamente eso, sino que han hecho una serie de trampitas. Por ejemplo, ya no se llaman parlamentarios, no, ya no se llaman congresistas, sino parlamentarios. En la Entonces, pues, ¡De verdad! Puedes Esta es postular la a- primera vez que postulo. Caray. Porque antes era congresista, ahora soy parlamentario. claro. Ya, pues, eso es una... Ya saben lo que es. Ya, eso... ¿Se puede decir en esta radio o no se puede decir? No, no se puede decir. No se puede decir. Pero eso ya pues. Pitito. ¿No? Pi. Ya, eso. Ya, Una P, pi, pi. pi. Ya, o sea, no, pues. O sea, eso no se puede hacer. Ah, pero esas son las cosas que hacen este Congreso. Entonces, el problema que van a tener estas normas que podrían ser muy importantes. Ahora, les digo, el tema del sistema de elección de jueces es importantísimo para un país. Muy descuidado el tema en el Perú, y ahí tenemos los resultados. O sea, si Alan García ha evadido la acción de la justicia durante 30 años, es porque él controló el sistema de elección de jueces durante 5. Y aunque parezca mentira, esos 5 eran determinantes porque él los nombraba. Antes el presidente de la República nombraba a él a los jueces. Miren la cantidad de años que puedes tener influencia sobre un poder, ¿no es cierto? Solamente por el hecho de que has nombrado. Miren, en Estados Unidos la Corte Suprema se va renovando conforme los jueces renuncian o se van muriendo. ¿Ya? Tienen tenure de por vida, o sea, se quedan de por vida. Pero un presidente que nombra a 2 magistrados de la Corte Suprema cambió todo, que es el caso de Trump. Claro. Y su influencia pervive 30 años después. Porque si entran a los 50 y el señor no se jubila hasta los 80, tú tienes que la decisión de un presidente y de un Congreso se proyecta 30 años en la historia jurídica. Por eso el sistema de elección de jueces es clave para una democracia. Y por eso ahora viene todo el sancochado que están queriendo hacer en este Congreso para ver cómo eligen cuanto antes los nuevos miembros del Tribunal Sí, he Constitucional. visto. Una cosa Y ese va a ser un espantosa. tremendo tema que a veces no se le presta tanta atención, pero como hemos visto, el Tribunal Constitucional juega un papel crucial al final para parar las cosas que puedan hacer entre Becerril y Mulder. Claro, básicamente están de arqueros en este momento. Claro. Básicamente su labor es portería, para que no le metan goles, pero ahí nomás. El Entonces, tribunal felizmente ha podido fallar correctamente porque esto coincidió en el contexto del descalabro del fujiaprismo. así es. Porque si no, tenían toda la fuerza para el chantaje, para la presión. Claro, y vas a controlar, como te digo, 2 o 3 y controlaste todo. Así es. Igual fue con el Consejo Nacional Y de tenían 2 Magistratura. votos y esperaban tener más y Exactamente. se les fue demorando la cosa. Así es. Ahora, si este Congreso elige a 6 personas que tienen vinculación manifiesta con el fujimorismo del APRA, la protesta popular va a ser gigantesca. La protesta contra la repartija es un chancay de a medio. Ahora, eso felizmente todavía va a ser el próximo año. Estos miembros tienen mandato hasta julio. Pero hay que decir otra cosa también, que tendrán mandato hasta julio, pero quieren, lo ha publicado la República, revivir una denuncia cantinflesca ahí en Ibicatoma, pero cantinflesca, para volver a amenazar. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que la Corte Interamericana de nuevo les vuelva a decir que no los pueden tocar? Porque la vez pasada quisieron hacerlo hace unos Ya, meses. pero mira que hasta eso es una expresión de este Congreso hoy día no tiene la fuerza para nada. Es un Congreso enclenque, ya no hablan cosas sin sentido. A veces los veo a los congresistas hablando en los programas de televisión y te juro que hablan todo. ¿Cómo era esa canción, Abel, que habla tonterías? Oye, ¿te acuerdas de esa charapa que... Sí, muy buena, muy buena. Habla tonterías, oye. Escuchaba la Así voz es, de- como deberían poner como música de fondo cuando entrevistan a la mayoría, no todos, algunos, pero cada vez menos, ¿ah? Ah. Cada vez menos congresistas. Oye, y antes que Antes ¿cómo que ves vayamos. la aprobación del presidente Vizcarra? Porque hay visiones o Lo que pasa es que hay una cosa, hay un dato en la realidad que sí es cierto. Vizcarra está alrededor de 60,
Está en la de Ipsos en 65, en la de 57 de... IEP en 57. Ya por ahí donde está. en la de Ipsos va subiendo de 59 a 65 y en la de GFK más bien cae de 60 a 57. Claro. Pero más bien la interpretación que tenían algunos es que ya había dejado de crecer. Puede Entonces, ser. creo que al contrario, que todavía con Vamos el a ver, referéndum, vamos a ver con el referéndum. Vizcarra se va a llevar un poco más de Cuando de le diga a todo trepada. el Perú que ya no se van a reelegir los congresistas, va a Claro, trepar. pero de ahí a ver qué hace el próximo año Vizcarra con Esa es eso, otra historia. porque si no lo usa, y la encuesta es bien demoledora en que la gente está contenta con Vizcarra por La los lucha temas anticorrupción. anticorrupción y eso, pero con su gobierno en políticas públicas anda bien molesto la gente. No solamente molesta. es eso, sino que esto es la aprobación del gobierno. Es decir, Villanueva para abajo es bien baja, no Claro. pasa de 20%. Tiene que comenzar a hacer mejor gobierno de políticas públicas cotidianas, Exactamente. porque de lo Se le ha contrario el dicho. próximo año lo puede tener un problema En la complicado. parte económica la gente está molesta. O sea, tú miras las cifras de consumo, Bueno. no han mejorado en los últimos 3 años. Cuando la gente no consume, es porque se guarda, lógicamente, prudentemente, porque cree que la expectativa va a ser mala. Entonces tú te guardas porque dices, no va a haber trabajo, mis prioridades son otras, entonces reduzco mi consumo. Veía las prioridades de consumo son, número 1 en el Perú, educación. Es la primera prioridad de consumo y la segunda es consumo masivo, no alimentos masivos. Entonces, si no revierte eso, lo que tenemos que esperar para diciembre, creo yo que siempre se hace porque es una forma de refrescar políticamente, es cambios en el gabinete. Con ministros un poco más salidores. No digo que no chambeen, Claro. pero no pueden hacerse famosos por cosas negativas. O sea, el ministro no puede llegar a las primeras planas porque hizo algo mal. El ministro tiene que estar en la primera plana porque hizo algo bien. Eso es muy difícil para un ministro, pero ese es el objetivo que tiene que tener. Sí. ¿No es cierto? O sea, si el Ministerio de Educación, o sea, hace algo bueno, importante, etcétera, el ministro de Educación tiene que estar en la primera plana por eso. Y eso es lo que no se está viendo. Bueno, es que lo que pasa es que también diré a favor de esas No, cosas, claro. que está tan cargada la agenda con Exactamente. noticias que te impiden focalizar en otra cosa que no sea el último audio, Pero tú la sabes, última, pero el por ejemplo, jaleo. pero te explico, por ejemplo, ayer ha sido el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, una causa a la que creo que todo el mundo está comprometido. Tenemos una ministra de la mujer. ¿Cómo se llama la ministra de la mujer? La he visto ayer, no me acuerdo. Tic-tac, tic-tac. Tú no te acuerdas. Valdivia. A ver, chicos, acá atrás, tú, que eres activista. No vale googlear. ¿Cómo se llama la ministra de la mujer? Y esta chica es activista, ¿eh? Esta marcha con ni una menos, todo. Nidia Vilches. O sea, No, te ya equivocaste de estamos año. hablando de Nidia Vilches, Ya, ¿ah? ok. Ya, Se entonces, llama Ana María Mendieta. Mendieta, ¿ya? Muy bien. Dice la página, pero Sí. es difícil encontrarlo acá en Por eso, Wikipedia. pero te explico. O sea, ¿por qué no sabes si ayer ha sido el día? Porque ella no sale encabezando una acción política. Pero ¿Te a das eso me cuenta? refiero, A que eso me refiero. que No el está. próximo año tiene que ser un año para el gobierno en el cual tienen que sentirse sus políticas públicas y eso implica descentralizar. Porque mira, si ves ahora, el presidente Vizcarra tiene una aprobación muy alta Y comparado con su gobierno gabinete. para abajo. Entonces, eso es lo que tiene como que darle una sensación de un gobierno que tiene políticas públicas Así relevantes es, para o sea, la gente en la ministra progreso. de Cultura no se puede hacer famosa porque su viceministro ha renunciado por tener un negocio en el ministerio. O sea, no, pues, o sea, eso no, esa no, o sea, eso te Pero debo extraña. decir, mira que, a ver, si la ministra de Cultura, quien la había visto un par de veces, pero cada vez la veo como una estupenda ministra. Seguramente, Con muy buenas ¿no? causas, pero, y eso que tuvo un arranque complicado. Con lo del ¿no? LUM pero, se portó pero ya pésimo. poniéndose muy bien en muchos casos, con buenas decisiones. Pero lo que pasa es cómo encuentras un espacio en toda esta jungla de noticias donde las cosas van. Pero ayer- Alan García se mete en la embajada de Uruguay. Keiko Fujimori va presa. O sea, los temas son otros. Es imposible focalizar. Resucitan los muertos. Ojalá tengamos un espacio de más tranquilidad. Pues, y yo sospecho que puede haberlo, que en el Congreso va a haber una cosa más tranquila en términos de un grupo Enero y cada vez febrero, más hay que amplio de decir una gente que quiere conversar mejor, de manera más amable con el Ejecutivo para trabajar para obras concretas. Enero y febrero, desde el punto de vista político, siempre es mucho más tranquilo porque el Congreso no está reunido. Pero yo no sé, a Pero veces, ya, a veces después de la lluvia, uno da claro. por sentado en la política peruana que dice enero y febrero es más tranquilo, y mira, a veces pasa cada cosa. el pasa año la lluvia. pasado, No hay muertos políticos en el Perú. Y yo creo que de esta Alan García no resucita. Pero no. No, ya no creo, ¿no? O sea, Pero si al donante lo han hecho resucitar, hecho ya cualquier Bueno, cosa. pero- Acá resucitan hasta los muertos.
Ayer escuché resurrección de los muertos, ya era la única que nos faltaba. Mira, además, ¿sabes qué pasa desde el punto de vista periodístico? Como que el tema de Keiko había bajado mucho, ¿no? Porque no había nada nuevo, ¿no? Y ya era como la película, como la temporada de Netflix, ¿no? La pasada, ¿no? Y Alan García era la temporada vibrante, ¿no? Por la última semana. Y de repente, Keiko is back. Claro. Así, coming soon. Pero el Ya, país es- necesita ya un entorno. Por ejemplo, veo una entrevista al presidente Vizcarra, que no sé por qué la presentan fragmentadamente, de apuchitos en Semana Económica, pero dice, queremos recuperar por lo menos 20 posiciones en competitividad. Eso es bueno, porque Claro. eso implica acciones en muchos ministerios, como que el país tiene que focalizarse Ahora, en mira, otra cosa, sin perder el ritmo y la fuerza en la lucha Vizcarra anticorrupción. tiene que aprender del Buen Papa. gobierno. Del Papa. ¿Qué hace el Papa Francisco? Disculpen, ¿no? Pero en el tema de políticas públicas, gestos. El gesto es Claro. todo. Mira, decirnos que va a mejorar 20 posiciones en competitividad suena bien para ti y para mí. ¿Eso qué significa para la gente que nos está escuchando? No, eso requiere políticas laborales, Tiene que de ir muchos y decir ámbitos. en un lugar, miren, estamos haciendo esta infraestructura, ¿no es cierto? Este parque Pero para eso es que siento que el industrial. presidente debería invertir el capital político que ha acumulado en esas cosas. Ahora ya le toca invertirlo en eso. En eso, este Y es si el no lo muelle. invierte en eso, creo que puede Claro. tener problemas complicados. Tiene la que salir a verdad. decir, este es el muelle pesquero que estamos haciendo, esta es la carretera, este es el frigorífico, este es el centro de acopio. Todo eso nos mejora la competitividad. Estamos haciendo, no sé, pues, 2.000 becas para que tengamos soldadores, de qué sé yo, de alta tecnología, porque estamos levantando otro gaseoducto. Entonces, esas son las cosas que te mejoran la competitividad y que la gente sí entiende. Así es. Eso sí entiende. O sea, yo entiendo que a 2.000 maestros los están becando en Lima para aprender a enseñar Claro, matemáticas. así es. Eso lo entiendo clarito. Ah, y van a rezar a sus pueblos. Todos rezan a sus pueblos a enseñar matemáticas. ¿No? Como los que en la época de Saavedra caminaban por la Universidad Católica con sus polos, pues. No sé si sigue el Claro. programa o no, no tengo ni idea. Y tenían 2.000 maestros en todo el Perú estudiando maestrías en matemáticas. Claro. Y maestros de las zonas más pobres del Perú, felices además, porque se sentían súper reconocidos, capacitados y regresaban. Y el efecto multiplicador de eso era gigantesco. Entonces, eso no lo vemos. La Así ministra de Salud. Salud es un tema crucial. Crucial. ¿Ya? Y la ministra de Salud es una ministra que tiene que estar todo el tiempo diciendo, trajimos el tomógrafo y funciona, ¿no? No funciona el tomógrafo, Claro. no hay cita, no hay consulta, la niña se murió en emergencia. Y ya están desde el Congreso buscando ver cómo recuperan posiciones, diciendo que quieren interpelar a la ministra de Salud porque los medicamentos del cáncer, etcétera. Cómo Claro. quieren interpelar a la ministra de Cultura, por del sí. viceministro. O sea, como que es un Congreso que quiere Está buscando. recuperar agenda que no la tiene hoy en día, ¿no? Que es una pena, porque hay tanto por legislar. Yo solamente he puesto dos ejemplos. ¿Por qué no nos hacen ya de una vez la nueva ley de partidos políticos? ¿Por qué no nos hacen la ley de la nueva Junta Nacional de Justicia? Esa ley es urgente. Oye, y ya sospecho que no van a votar, pero Sí. voy a decirlo algo que de repente en esta radio, pero así como el Boca River o el antifujimorismo, sí. esta visión distinta de las cosas del carnal Pedro Barreto y el carnal Juan Luis Cipriani está más interesante sobre el asilo de Alan García y francamente, Sí, lo ¿por qué escuché, no lo escuché. en esta radio los invitan a los dos para tener un debate interesante? Acá nosotros... A ver, te Invitamos apunto. a todos. Hazte una. Eso, El cardenal Barreto es con mucho No, pero con los cariño. dos, pues. el cardenal Barreto ha venido varias veces con mucho no sé. cariño. No, ¿ah? a mí me entusiasma mucho, pero piensan muy diferente. No, mira, lo que es El más... carnal Barreto así dijo Barreto. Dijo. Es un deshonor estar 18 meses en el Perú y a las 24 horas, dijo, en los hechos todo lo contrario. Es una vergüenza, esto hablando claro, es una incoherencia, una mentira a todo el país. Hay un proceso de justicia que da esperanza para el proceso del país, con jóvenes que están dando una gran lección al mundo, que de aquí no hay intocables, que el pequeño y grande tendrán una justicia equitativa. Muy bien. Juan Luis Cipriani dice, el asilo es una herramienta de la democracia, no es una escapatoria, es un derecho cuando piensa que su dignidad está en peligro. Cipriani no protege la corrupción, protege el Estado de Derecho. Es que, Yo Augusto, percibo algunas discrepancias. escúchame, es que hay algo... Permítanme. Es que, escúchame, le estás dando mucha importancia a una cosa que dentro de la iglesia no es importante, que son Claro, las es opiniones verdad. políticas de los cardenales. No, pero lo digo en el buen Sí, sentido. O sea, así es. que es interesante que dentro de una misma institución tan importante como la Iglesia Católica hayan puntos de vista ahora diferentes. Mira, todos los religiosos votan y votan porque les da la gana.
Claro. Así es, y pueden votar por quien quiera, por posiciones de extrema izquierda, extrema derecha, de centro. Y los cardenales igual. Así es. Entonces, las opiniones de Cardenal Son Cipriani respetables. son opiniones. Es correcto. Y no hay ninguna obligación, digamos, pastoral de las ovejas de seguir al pastor. A ninguna parte. Lo cual no es óbice, como dicen, para que sería interesante una conversación de Sí. los dos. No, tienen puntos de vista radicalmente distintos. Muy distintos. Lo Eso cual está es clarísimo. interesante. La verdad que no, Ahora, no hay por qué. Hay que decir una cosa, la posición de Monseñor Cipriani es en este momento objetivamente minoritaria, porque la conferencia episcopal, que representa a la mayoría a todos los obispos del Perú, los representa, pero digamos, Claro. el comunicado firmado por un La colegiado, conferencia episcopal. por la conferencia episcopal, tiene una posición distinta a la de Monseñor Cipriani. duda. Y yo no he escuchado Bueno, por a eso ningún que- otro obispo, y hay más de 30 y tantos obispos en el Perú, más los eméritos y todo, pero digamos, en actividad más de 30 y tantos, somos 34. 34 34. diócesis. Muy bien, no he escuchado a ningún obispo salir a decir que Monseñor Cipriani tiene razón y que acá hay una persecución política contra una persona que está, pobrecito, pidiendo el asilo porque es una herramienta Claro. democrática. No. Ni uno. Entonces, lo que sí te puedo decir es que en minorías y mayorías, ahora, la mayoría no siempre tiene la razón, puede equivocarse, pero No. en este momento, la mayoría de obispos está detrás de un comunicado que es bien claro, lo han leído en mi parroquia el domingo, Así. sí, claro, lo han leído en mi parroquia el domingo, Ah, mira. En mi parroquia ¿En tu también. parroquia también? En la misa del domingo. sí, a la hora del sermón. ¿Ah, sí? Claro. Mira. Bueno, el obispo también puede mandar su carta y se leen. Las cartas del obispo se leen, las cartas de lo que sea ¿Ah, sí? pertinente. Claro, por supuesto. Ay, en María Reina. Claro. Ah, mira, qué interesante. Te invito cuando quieras. Voy a, si esos son la temática, me apunto. No, es bien interesante, la temática es bien interesante. Hoy día este domingo estuvo muy interesante. bueno. Te hubiera gustado un montón. Ah, qué bueno. Entonces, claro, hay cosas de interés, Y ¿verdad? la mayoría no siempre tiene la razón. ¿Qué es lo que está Así diciendo ahora el fiscal Chávarri? Ya pasó Claro. piola. Así. Llegué a fin de año. A pesar de que todo el país quiere que me vaya, Claro. sigue bien agarrado ahí. No, pero Sigue removiendo. le dicen ha removido pavo. 41 Sigue. fiscales. Escúchame, sigue le removiendo. dicen pavo, ¿ah? ¿No llega Navidad? No llega Yo Navidad. creo que sí pasa Navidad. Pero no llega, mira, no llega 28 de julio. A 28 de julio. Ya no. Creo que hay varios que no llegan. No llega 28 de julio. Ese sí no llega a Fiestas Patrias. ¿No? De verdad. Bueno, nos tenemos que despedir Ese ahora sí, 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 porque nos él es tenemos mi que jefe ir. en mi otro trabajo, tú Ya, sabes, ¿no? sí, sí. Entonces se sienta acá y me va a llevar de las mechas al otro trabajo, porque tú sabes que el No, a favor pluriempleo... de la violencia contra la Sí, no violencia contra la mujer. justamente de eso, César González, a quien nos olvidamos Oye, de saludar el verdad. día viernes. Primero, un cariñoso saludo a César González en Puerto Maldonado y a toda la gente de Radio Sí. Madre de Dios. Nos olvidamos y me lo mandó Sí, a bien mí bonito, también. te mandó. Habían hecho un audio muy lindo por celebrar su 62 aniversario. Con César siempre nos reímos porque él dice que ellos son la primera radio católica del Perú, porque aparentemente, pero no hay data histórica que pueda testimoniar esto. Ahorita va a mandar algo. Primero transmite Radio Madre de Dios y después transmite Radio Santa ¿Ah, sí? Rosa. Sí. Radio Madre de Dios es aparentemente la primera en transmitir como radio católica en el Perú. ¿Ah, sí? Hace 62 años. Y de ahí 61. 61, no 62. Sí, 61, lo que me ha Ahí están mandado acá. discutiendo eso. Sí, estamos en esta discusión hace 4 años. ¿eh? Desde que yo llegué acá. Así no está bien. También hay una discusión que me he enterado entre Alianza y la U sobre un campeonato que supuestamente ganó Alianza, o no toca decir que ganó Alianza el año 34 y Ya. que está en disputa y que según eso uno pasa arriba, abajo. Hay una tremenda discusión. Siempre hay esta Acá discusión. entonces, pero no es solamente ese el problema. César me escribió muy triste este fin de semana. Sí. Porque ha habido un feminicidio espantoso en Madre de Dios. Joy Ansi Saboya Mananita Eso fue la es. víctima de feminicidio. Pero no solamente la mataron, o sea que es horrendo, sino que este sujeto desgraciado trató de deshacerse del cadáver de la forma más vil. Entonces, bueno, Claro. ya se podrán imaginar todo lo que logró hacer y finalmente la quemó. ¿Ya? Y entonces Terrible. César me dice que Puerto Maldonado está pues conmovido con esto, pero no solamente es este asesinato, me dice, es el tercero en 3 meses de esta naturaleza. O sea, Una chica joven. una ¿verdad? chica jovencísima, son las chicas allá muy jóvenes. Entonces, es el tercero en 3 meses y me dice, a veces pobre, él es misionero dominico, me dice, a veces uno ya no sabe qué hacer. Le digo, pero mira, en la medida en que nosotros sigamos denunciando y sigamos hablando, evitaremos las muertes de otras mujeres. Sin duda. Esa es la única cosa que podemos hacer. Sin duda. Desde este micrófono solamente podemos decir, esto está pasando, esto es un horror, esto es un crimen, de tal manera que se le quiten por lo menos las ganas a alguien de volverlo a intentar. Y eso sí, que no hay impunidad, ¿no?
O sea, que el perpetrador vaya a la cárcel. Esto es 35 años de condena. Claro. Porque no solamente es asesinato, con alevosía, como se dice, con gran crueldad, con sevicia. ¿Ok? Entonces, esto es un asesinato agravado. Y la posibilidad de desaparecer el cadáver, que era lo que buscaba el victimario, agrava aún más. Entonces, esto es 35 años, así de claro. Y ojalá que las autoridades en Puerto Maldonado, que muchas veces la justicia en el Perú, si en Lima es corrupta, se podrán imaginar lo que es en las cortes. El mismo doctor Prado lo ha dicho, ¿no? O sea, de las cortes que ha visitado de corrupción en muchísimas. Doctor Prado ha dicho que en el Perú hay 34 distritos judiciales. Exacto. Y ha dicho que en 14 de los 34 pasa el Sodoma y Gomorra del De Callao. Callao. Claro. Entonces, no me O sea- extrañaría que en Puerto Maldonado tuviéramos esos problemas. No, pero la corte de Ayacucho, por Dios. La corte de Ayacucho. O sea, Claro, el caso... el caso Tuvieron que Arlet traerlo Contreras. a Lima para que se Claro, el pueda caso juzgar. Arlet Contreras es ya casi simbólico a nivel mundial. O sea, ya estamos casi al nivel Argentina. ¿Eh? Claro. ¿Sabes qué pasa? No solamente, es que pasa muchas veces, y eso hay que decirlo, era como cuando en Mississippi trataban de juzgar a los del Ku Klux Klan. Es bien difícil, pues. Claro. Tienes que sacarlo. Y lamentablemente los casos de feminicidio que no se puedan juzgar en provincias tienen que venir a una corte imparcial a Lima. Y eso es una política que podría el Ministerio de Justicia perfectamente implementar. Sin duda. Bueno, nos vemos. Nos Ahora vemos. sí. Y van a ver cómo la final Alianza Cristal va a ser un ejemplo para el mundo de cómo se organizan las cosas. Y Eso es bien pavo, pues. Empa. Bien pavo esa final. no desafíes. Mira, cuando se quisieron zampar a nuestro estadito en la victoria, cómo nos pusimos bravos. Bueno, ¿no? es que esos eran unos No. niños, ¿te acuerdas? Todos A la amarillitos. Alianza somos tranquilos, pero no nos busquen. Eso. Somos buenos, somos buena gente, pero no nos busques, ¿ah? Bueno, ya vámonos. ¡Vámonos! Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.